Bueno, pues les invitamos a pasar todos los que anden por allá afuera. A unos fueron a hacer ocupar el sanitario, pero vamos a orar, ¿le parece? Padre, te damos las gracias por esta tarde, Dios. Es un privilegio estar juntos, compartiendo tu palabra, compartiendo de las bendiciones de ella misma, Señor. Ayúdanos a entender, para adorarte con toda libertad, para adorarte como debe de ser, Dios, en la profundidad del conocimiento de tu palabra, Señor. Y no caer en los errores de una adoración que no nos lleve a ningún lado, una adoración que no dé frutos, porque toda adoración, Señor, que te ofrezcamos tiene que ser basada en tu palabra y con un corazón contrito y humillado, el cual tú no desechas jamás, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pues toda adoración, mis hermanos, que no nace en el corazón de Dios, es una adoración que no va a traer frutos eternos. Y si queremos frutos en nuestra vida, ¿verdad? Tendrá que ser una adoración que comience en Dios y termine en Dios. Toda adoración, fíjense bien, debe de comenzar en Dios y terminar en Dios. Si no, no es una verdadera adoración. Y una verdadera adoración tiene que nacer de un corazón necesitado de Dios. Porque se nos puede enseñar a adorar, se nos puede indicar un lugar para adorar, pero si no hay en el corazón esa necesidad apremiante de adorarle, esa adoración no comienza en Dios entonces. Y por lo tanto, el riesgo está en que no termine en Dios. Y es importante, mis hermanos, que ustedes entiendan y que entendamos que toda la adoración debe de comenzar y terminar en Dios, porque esto nos va a evitar, mis hermanos, que nosotros nos vayamos a desviar al paso del tiempo de nuestra verdadera relación con Dios. Y qué terrible es que vivamos engañados, como el pastor Olivares, el ejemplo que daba de aquel hombre que se subió al barco, pero él en este barco se fue a la parte más, a la cuarta clase, yo creo, si hubiera cuarta clase o la tercera clase, y pasó hambres porque no había comida, y en esa área donde él estaba pues no estaba incluida la comida, y ya que bajó del barco, después de la travesía, le indicaron pues que su boleto incluía todo. Y qué terrible, ¿no? Que todo lo que pasó por no saber que su boleto incluía todo. Y cuando estamos en una verdadera adoración, mis hermanos, la verdadera adoración incluye todo. ¿Sí? Por eso repetiré, como lo decía yo en otras clases que tuvimos, que hay veces que no es no es tan efectiva, no es su efecto no es tan duradero de una predicación, sin menospreciar desde luego la predicación, ¿verdad? Sino una verdadera adoración es más productiva en ocasiones. Te deja más hambre de Dios para que vayas y busques de Dios, que en ocasiones una predicación. ¿Sí? Y lógicamente estamos hablando de una predicación que no tiene el potencial que debe de tener, ¿verdad? Entonces quiero que vayamos al libro de Juan, capítulo 4. El tema que hoy veríamos sería adorando en espíritu, la adoración en espíritu. Y en Juan capítulo 4, Jesús tiene un encuentro con una mujer, y sería absurdo no tocar en una clase de adoración el tema de esta mujer, ¿verdad? Porque esta mujer nos puede enseñar bastante. Cada que lees las escrituras, cada que lees historias de las escrituras, te enseñan cosas distintas porque tu momento es distinto, ¿verdad? Y esa historia de la mujer samaritana nos enseña
tantas cosas, no solo de adoración, sino la vida en el Espíritu, nos enseña la comunión que debe tener con Dios, nos enseña cómo no tenemos que ser, ¿verdad? Y hay muchas áreas y facetas en esta historia. Entonces en el versículo 1 dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino a sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y era necesario, dice, pasar por Samaria. Aquí vemos que Jesús va a tener un encuentro con una mujer donde le da las palabras más emocionantes en cuanto a la condición espiritual de una persona, ¿verdad? Las cosas más emocionantes que pudieron suceder en esta mujer fueron las cosas cuando se encuentra con Cristo. En el versículo 13, vamos a brincarnos al versículo 13, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer tenía una adoración, tenía una comunión con Dios, ¿sí? Pero esta comunión con Dios no estaba basada en la verdadera comunión con Dios en el Espíritu. Aunque el Espíritu Santo no había venido en ese momento, ahí todavía, de una manera general, pero cuando nosotros aceptamos a Cristo hoy, el Espíritu Santo viene a reinar en nuestro corazón, ¿verdad? Por eso dice que somos templos del Espíritu de Dios. Entonces, mis hermanos, tenemos la capacidad, tenemos la habilidad de poder adorar en el Espíritu porque somos morada del Espíritu Santo. Y eso es claramente definido, que aquellos que no tienen la llenura del Espíritu Santo, les cuesta trabajo entender, les cuesta trabajo adorar, no saben qué es adorar, no pueden tener esa revelación de qué es adorar. ¿Cómo le hago? Es que, ¿qué digo? Pero ¿hasta qué horas? ¿Cuánto tiempo tengo que orar para que el Espíritu Santo venga y haga algo en mí? Aquel que tiene el Espíritu Santo sabe, entiende cuándo son los momentos más excelentes en tu adoración. Esta mujer entonces, le dice en el versículo 11, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? La mujer en este pozo estaba averiguando sobre el método apropiado para adorar. Pero ella solamente contemplaba dos opciones en su forma de adorar, ¿sí? Ahí estaba ella contemplando dos opciones que no le servían. Dos opciones que le estaban costando trabajo seguir en su vida cristiana. Muchos de los métodos que nosotros seguimos para vivir la vida cristiana, mis hermanos, son métodos que nos van a aburrir, si no son los métodos de Dios, ¿verdad? Métodos que por eso yo veo muchos que dijeron un día que eran cristianos, que profesaron ser cristianos, y a los 2 años, a los 3 años, 4 años, 5 años máximo, ya se les acabó la pólvora. Y yo digo, ¿qué pasó? ¿Por qué claudicaron? ¿Ha encontrado usted gente que iba a una iglesia? Gente que venía a casa de oración, también. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió en sus vidas? Y eso a mí me enseña a entender que en la vida cristiana, si no estás bien fundamentado, sí, tú te vas a perder. Y claramente la Escritura nos enseña que el camino de la perdición es ancho y espacioso, ¿no? Y el de la salvación es angosto. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Son pocos los que van en el camino de la salvación, porque la perseverancia a diario es vital. Esta mujer, gracias a Dios que se encontró con Cristo, porque ella estaba al borde del colapso emocional, ¿sí o no? Estaba al borde del suicidio. Mis hermanos, la pregunta que quiero que te hagas es, ¿qué fecha de caducidad tiene tu cristianismo? No tiene, no debe de tener. O sea, no debe de tener, ¿cierto? Claramente uno no dice, no, hermano, es hasta que el Señor me lleve a su presencia. Sí, esa es nuestra buena intención.
Pero yo digo, y mañana, dentro de un mes, dentro de un año, ¿dónde quieres estar? Tú lo decides. Porque nada nos puede separar del amor de Dios. ¿Están de acuerdo? O sea, no hay nada que nos pueda separar. Pero nosotros decidimos, en nuestra libre albedrío, que algo sí nos pueda separar, claro. ¿Están de acuerdo? Pero Dios dijo, nada te puede separar. Si tú confías en mí, no va a haber nada. Esta mujer estaba descubriendo dos formas de adoración que no le estaban llevando a ningún lugar. Y esta mujer vio primeramente su método, que era el método que ella utilizaba para adorar. Sus costumbres, sus rituales, sus formas. Algo que no le estaba llevando a ningún lado. ¿Sí? Y el otro método era el que ella veía en los de la alta sociedad. El de los judíos. Las jerarquías en la adoración. Contemplaba ella esos dos métodos y ella veía fallas en los dos. Porque ustedes conocen, y la Biblia nos enseña de la historia íntima de esta mujer, ¿no? Nada le satisfacía a ella. No había satisfacción en su corazón. Había una búsqueda de ella, de Dios. Y si tú no buscas de Dios, mis hermanos, tú no vas a encontrar. Porque la Biblia dice, buscad y hallaréis. Tocad y se abrirá. ¿Sí? Pero si tú no buscas de Dios, si tú te quedas estancado en lo que tienes, en lo que ya obtuviste, eso se va a secar. Pronto te va a llevar a la desesperación, pronto te va a llevar al desánimo, porque el Espíritu Santo no está fluyendo, ¿sí?, en tu corazón, no está fluyendo en tu vida. Y el Espíritu Santo, mis hermanos, es vital para tener una adoración permanente, para que sea nuestra vida una adoración permanente a Dios. Y estos dos métodos, estas dos formas que esta mujer tenía, eran insatisfacciones en su vida. Había desesperanza. ¿Por qué? Porque había ritos, tradiciones, había costumbres. Y esto simplemente produce al final, mis hermanos, esclavitud. Entonces, debemos de adorar de una forma adecuada y bíblica para no caer en esclavitud. Esta mujer estaba esclava de sus pasiones, de sus deseos. En el verso 11 dice claramente, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes agua viva? Ella buscaba, y algo que jamás debe de morir en nuestras vidas como hijos de Dios es la búsqueda incesante de Dios. No que Dios esté perdido, ¿verdad? No que no lo hayas encontrado, es buscar más y más de Dios. Los que están hambrientos de Dios le van a encontrar de seguro. Y cada día más. Que no haya satisfacción en tu vida de un ritualismo. Dice, Señor, ya te busqué, ya pasó el domingo, estuvo padre, ahora déjame pasarme una semana así, pues, light, ¿no? Haciendo mis cosas. Tengo muchas cosas que hacer, Señor, pero el domingo ahí nos vemos. Se le van a morir poco a poco ese deseo de buscar de Dios. ¿Qué le puedes decir? ¿Te has topado con alguien que ya lo que le compartes? Sí, yo tengo un tío también que es pastor. Y él me ha hablado mucho de eso y yo también iba. ¿Les ha pasado que algunos dicen? Yo iba también a una iglesia. Pero, no, ahorita, pues, estoy en la escuela y ahorita tengo muchas cosas que hacer. ¿Qué le dices? Le hablas de algún versículo y ya lo conoce. Insatisfacción en su vida. Pero él, lógicamente, no puede entender en la esclavitud en la que se encuentra. Y esta mujer samaritana, por no adorar en el Espíritu, por no tener esa verdadera relación con Dios, adoraba sí, pero de una manera equivocada, que no producía en su vida cosas buenas para ella. Había esclavitud. Entonces dice en el verso 12, ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? El 13 respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed.
Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. El Señor, mis hermanos, entonces cuando adoramos a Dios correctamente, Él sacia, pero también nos da necesidad para buscarle más y más, ¿sí? Nos hace como si fuéramos dependientes, ¿me entienden? De algo. No puedo vivir sin ti. No puedo vivir, Señor, sin un día de dejar de buscarte. No puedo. Quiero más. Y aquellos que quieren más, obtienen más de Dios. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte. ¿Para dónde? Para vida eterna. ¿Cómo creen ustedes que estaría el corazón de esta mujer cuando le presenta esta forma de adoración correcta? Ella tenía que creer que Jesús estaba diciendo la verdad, porque ella ya entendía que su forma de adoración era incorrecta, y cuando veía a los judíos, ¿qué podía ver en los judíos? Desprecio para ellos, ¿no? Ella veía que, pues sí, se metían al templo a orar, a cantar, y tienen una organización muy bonita los judíos, pero eran hipócritas, ¿sí o no? No había amor en ellos. A ellos los trataban como si fueran perros, y un poquito más abajo que perros, porque eran una mezcla de raza que no era una raza pura. Por eso los judíos no querían a los samaritanos. Ellos hicieron su propia colonia, su propia ciudad, para no tener nada que ver con los judíos. ¿Y qué produce eso, mis hermanos, cuando tú ves cómo aquellos que se dicen ser cristianos, aquellos que se dicen estar al frente, hay fallas en ellos y no hacen las cosas como Dios quiere que las hagan? Si tú pones tu mirada en ellos, hermanos, tú vas a secarte en tu vida espiritual. Por eso nuestra mirada tiene que estar en Jesús, nada más en Él. Y cuando tú pones tu mirada en Él, todo lo demás es lo de menos. ¿Y eso qué va a producir en ti? Poder para seguir adelante cada día. ¿Me entiendes? Hay muchos de ustedes, muchos que vienen a la iglesia, y aquel que les compartió ya no viene. ¿Verdad? Dices, no, pues a mí me invitó fulano tal, pero ya no viene fulano tal, porque, pues no sé, ya no quiere venir. Y yo digo, híjole, qué responsabilidad tiene aquel que le predicó, ¿verdad? Que le dé gracias a Dios que muchos de ustedes, desde luego, no se fueron para atrás al mirar que aquel que les compartió ya ni viene. Qué terrible, ¿no? El método de los hombres, mis hermanos, jamás va a satisfacer el corazón del hombre, porque necesitamos que sean las cosas divinas, espirituales en nuestro corazón. Jesús le presentó entonces este método divino y le dijo, si tú bebieres del agua que yo te doy, jamás volverás a tener sed. Serás saciado completamente y saltará y brotará como río para vida eterna. Allí es donde está tu mirada. Entonces, esto era lo que le gustaba a la mujer samaritana, lo que andaba buscando. Y no termines de buscar a Dios hasta encontrar lo que tú quieres de Él. No termines de buscar incesantemente de Dios. Por eso Jesús ponía claramente a la mujer que insistía con el juez, hazme justicia, y hasta medianoche iba, que me hagas justicia. Y este juez dice, bueno, ya para que no estés dando lata, ¿qué quieres? Y ya le da su caso, te voy a hacer justicia, pues. Incesante en la búsqueda de Dios. Esta mujer, con todos sus maridos habidos y por haber, sus hombres, pues, y el que traía, pues no era nada, era nada más un amigo con derecho, ¿verdad? Insatisfacción. Y si no se hubiera topado con Cristo, ella hubiera seguido buscando, pero regándola, ¿verdad? Buscando y regándola más bien, porque regando podemos dar otra idea. Regándola, pero se topa con Cristo y dice, eso es lo que yo quería. Entonces cuando ella escucha lo que Cristo le dice, agua viva, entonces empieza a entender que no es el agua que tiene que sacar del pozo de Jacob,
porque era un pozo sagrado. Eso para ella era algo, un ritual para sacar esa agua de ese pozo. Era algo que tenía que cumplir con ciertos ritos para sacar agua de ahí. No era nomás llegar y como fuera, no. Era importante para ella ese lugar. Ninguna tradición, mis hermanos, ninguna costumbre, ninguna adicción podrá ser más grande que Dios y su Espíritu Santo en nosotros. ¿Me entendieron? Así es que nadie de los que estamos aquí pueda decir, es que esto no puedo dejarlo, hermano. Y vieras cómo he querido, pero no puedo. Yo creo que Dios quiere que me quede con esta adicción. No, en Cristo, nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron. Aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, cuando entiendo la simplicidad de las Escrituras, pero que son vivas en mí, y digo, si es cierto, Señor, no hay nada entonces. Yo puedo dejar de fumar, de tomar, de ver aquello, de ver lo que no debo y de ver y esto. Yo puedo dejarlo, claro. Pero no en mis fuerzas, sino porque si soy hijo de Dios, si soy nueva criatura, eso ya no tiene poder en mí. Entonces, esta mujer entendió que las tradiciones, los ritos, las formas ya no tienen poder en su vida. Tienen poder para aquellos que no conocen al Señor. Hay personas que nos dicen, oye hermano, fíjese que pues yo vengo de tal iglesia y cuando yo me venía les dije que yo me iba a ir y algunos todavía les dicen, está bien, vete a donde tú quieras, pero te prohíbo que te vayas a la iglesia de Chuy Olivares. Y dice, ay hermano, pues es que es allá donde quiero ir. Bueno, esto y otras iglesias, no nomás Casa de Oración, yo estoy solamente diciendo, ¿no? Porque sí ha pasado. Y no, pues le sueltan todas las maldiciones de Tutankamón encima, ¿no? No, pues las plagas del Apocalipsis se le vienen encima, dice, ya sí te va a ir. Y entonces, hay gente que es pequeña en el Señor y lógicamente tiene cierto temor de que esa maldición o lo que le dijo el pastor donde estaba, pues que vaya a hacer efecto en su vida. Entonces vienen a nuestro consejo y le dicen, no te va a pasar nada. Si estás en Cristo, no hay problema. Afiánzate en el Señor, no te preocupes, que diga lo que diga. Y que si tú ves que en tu casa, fuera de tu casa, le echaron algo ahí, un huevo estrellado, sopa de arroz ya no, ¿verdad? Sería un desayuno ahí. Es sal, y que le echaron ahí, que una figurita de un círculo. Déjalo, tú barre la sal y aviéntala. No es mala suerte tampoco. Porque hay gente que se siente abrumada de temor, pensando que eso puede ser efectivo para sus vidas. Pero no para los que están en Cristo Jesús. Esto es para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, andar en Cristo sí es uno, pero también andar en el Espíritu es el otro paso. Caminar en Él y nada podrá dañar tu vida. ¿Están de acuerdo? Esta mujer entendió que aunque ella iba a ese ritual, en ese pozo de Jacob tan emocionante que tenía y tan sagrado para ella, sabía que tenía que dejar todo por seguir a Jesús. Nada es más sagrado que seguir a Jesús. La pregunta que pudiera hacerte en esta clase, ¿ya dejaste todo por seguir a Jesús? ¿O qué tienes que no has dejado por seguir a Jesús? Cuidado, porque eso puede ser un tropiezo para tu vida. No sé qué sea, tú puedes saber, y si dices, no, la verdad que, pues no, yo ya me analicé, hermano, y yo siento que no tengo nada. Perfecto, ¿verdad? Pero ¿qué tal si hay algo? Analiza, porque nada es más importante que Jesucristo en tu vida y dejarlo todo por seguirle. Esta mujer sabía y entendía que aunque estaba en el pozo más sagrado y aunque es algo que sus padres le enseñaron, es algo que ella vio que mucha gente hacía con tanto ritualismo, nada se compara con el conocer a Jesús en su vida. ¿Cuántos cambiarían la vida que hoy llevan por la vida que tenían? ¿Quisieran volver a hacer y tener la vida que tenían? Yo no. Cero, nada. Qué terrible, ¿no? Nos echamos una mirada como éramos, como vivíamos sin Cristo. Y dices, no, pues a lo mejor ya ni estuvieran ustedes aquí, ¿verdad? Algo hubiera pasado ya en la cárcel o ya no estarían en este planeta. Pero mis hermanos,
Cuando entendemos el método de Dios, que es su adoración, la adoración en el Espíritu, es una adoración que nos lleva a Dios y nos hace entender sus propósitos, sus caminos. Entonces no hay ninguna barrera, no hay esclavitud que pueda impedirnos seguir alcanzando los planes de Dios. Esta mujer entonces recibe este mensaje de Jesús, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dice: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Todavía le tenía, ahí estaba en el trato de Dios esta mujer, entendiendo el propósito de Dios todavía en su vida. Y Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. ¿Tú crees que Jesús sabía que no tenía marido? Ya lo sabía. Pero Jesús quería ver qué estaba pensando ella. Si estaba verdaderamente analizando sus cambios en su vida. Porque tú debes estar aquí y debes de seguir a Jesús, no porque te dijeron, no porque se te hace padre una clase bíblica, porque se te hace como que, no, tienes que entenderlo tú, porque cuando verdaderamente hay hambre en el corazón es porque estás entendiendo y quieres más de Dios. Porque cuando no es así, entonces a la primera prueba tú te vas a ir. A la primera prueba que pueda pasar en tu vida, por más grande y terrorífica prueba que puedas tener, tú vas a abandonar los caminos del Señor porque no estás cimentado en el hambre que debes de tener por Dios. Esta mujer entonces tenía que entender que si estaba ahí era porque quería servir a Jesús, no porque le dijeron, no porque porque hay una onda nueva, no porque es una onda, no porque es una moda nueva, no. Y la mujer le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Sincera esta mujer, pero el infierno también está lleno de sinceros. No basta la sinceridad, hermanos, porque hay gente sinceramente equivocada, ¿verdad? Hay gente sinceramente adorando ídolos. Son sinceros, no podemos decir que no. Y hasta más sinceros que muchas veces de nosotros, ¿no? Adorando con pencas de nopal ahí en la espalda, haciendo rituales, trayendo, yendo y dando. Sinceros, no podemos decir que no. Pero eso no era suficiente. La sinceridad jamás salvará a una persona. Entonces, bien has dicho con verdad que no has tenido marido y el que ahora tienes tampoco lo es. Este método que esta mujer tenía le producía insatisfacción. Practicaba porque tenía las bases en la ignorancia. No había conocimiento espiritual en los samaritanos. Era muy limitado lo que ellos entendían. Por eso su adoración, mis hermanos, no era una adoración que iniciaba en Cristo y que terminaba en Cristo. Ellos no lo tenían porque no había conocimiento espiritual. Ellos rechazaban todo lo que fuera el Antiguo Testamento y mayormente el Pentateuco. No había un rechazo en ellos por estos libros. Y lo que ellos ofrecían como religión se caracterizaba por ofrecer una adoración solamente entusiasta, pero sin información adecuada. Por eso ahí en el versículo 22 le dice: ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y en el versículo 23 le dice: mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El método judío, que ella veía en el método judío, porque lógicamente tenía algo de relación con judíos, pero era una situación opuesta a la adoración que ella ofrecía. Ellos aceptaban, los judíos todos, la Torá, tenían la verdad, pero carecían de la vida espiritual. Cuando los fariseos oraban, ofrendaban o ayunaban, no lo hacían con un corazón correcto. Y Jesús les llamó a ellos
hipócritas, farsantes, sepulcros blanqueados, ¿no? Así les llamó Mateo 7:6. Así les llamó ahí en Mateo 7:6. Entonces la adoración que ella podía ver en los judíos era una adoración que con conocimiento, pero sin el espíritu. Y tanto uno como el otro produce muerte espiritual. Porque cuando se adora con el espíritu, pero sin el conocimiento de la palabra, es una adoración que es entusiasta, emocional y aún ritualista, sí, pero solamente es emocional y en eso queda. Nuestra adoración tiene que tener los dos ingredientes, en espíritu y en la verdad de la palabra. El Espíritu de Dios nos guía, mis hermanos, a toda, ¿qué? A toda la verdad. Si el Espíritu de Dios está gobernando nuestras vidas, cada área de nosotros, adoraremos sinceramente en espíritu y en verdad. Y no tendremos ningún problema de error en nuestra forma de adorar a Dios. Y concluiremos nuestra vida, nuestros tiempos, con un crecimiento sano. Y Jesús a estos fariseos, que en esta forma de adorar que tenían en los judíos, les llamó hipócritas, ¿verdad? Sepulcros blanqueados, porque por fuera están bien tratados, pero por dentro hay podredumbre en ellos. Pero adoraban a Dios también. Y ella veía la hipocresía de esos fariseos. Y ella decía, yo no quiero de esos tampoco. Y lo que ella veía le producía insatisfacción en su vida. La adoración entonces que se ofrecía en el monte Gerizim era tan solo una herejía entusiasta, lo que la samaritana ofrecía y su gente. Y la judía que se ofrecía en Jerusalén era ortodoxa, estéril y sin vida. Porque era una adoración que meticulosa, era una adoración que no se salía de los lineamientos, no le permitían al Espíritu Santo hacer nada. Porque se enseñó, no queremos salirnos del orden. Aquí se hacen las cosas así, 1, 2 y 3 y vámonos para afuera. Hermanos, al principio hablamos de la adoración sálmica. Cuando la adoración sálmica está en nuestro corazón, nosotros podemos adorar en espíritu y en verdad. Pueden fluir los dones del Espíritu en la reunión. Puede fluir algo en nosotros, una palabra profética, una palabra de ciencia, una palabra de sabiduría. El don de fe puede fluir en esos tiempos de adoración, pero tanto el judío como el samaritano no podían tener esos momentos de bendición en su adoración. Que nuestra adoración esté fundamentada en la palabra, pero guiada por el Espíritu Santo. Señor, guíame. Cuando en aquellos tiempos que salíamos un poco más a ministrar la alabanza y la adoración, había gente que le daba la temblorina en la adoración. Sí, ¿conocen iglesias así? Le daba la temblorina. Y por muchos años nosotros no fuimos enseñados a eso, pero fuimos enseñados en las Escrituras. Íbamos basadas en las Escrituras y veíamos gente que tenía esas manifestaciones. Y enseñábamos que eso, pues no era, porque ellos sentían que estaban en bendición, ¿verdad? Eso era estar en bendición. Entonces, tiemblas, estás en bendición. No tiemblas, pues no estás en bendición. Y se fijaron que se dieron muchas cosas, pues que no eran conforme a las Escrituras, en muchas formas de cuando la iglesia alababa y adoraba. Y movimientos de tantas cosas tan extrañas que sucedían en las iglesias, que ellos llamaban que eran la bendición de Dios, cuando era incorrecto. Porque había un entusiasmo, sí, pero había una ignorancia de la palabra de Dios. ¿Están de acuerdo? Y otros se fueron a la forma contraria, ritualismo y los bien ortodoxa, la forma de hacer las cosas, sin darle oportunidad a que el Espíritu Santo hiciera algo. No, el Espíritu Santo no era bienvenido ahí. Pues ¿cómo no? ¿Cómo que levantar las manos? ¿Cómo menos aplaudir? Ahora, el aplaudir o el no aplaudir no nos hace más santos, ¿verdad que no? Pero hay un gozo que nos puede llevar a hacerlo, ¿sí o no? Y podemos cantar y podemos aplaudir y podemos gritar con júbilo, pero lo hacemos en un entendimiento y en un orden establecido por el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Están de acuerdo? Y aquel que no, pues Pablo decía, hágase todo en la iglesia con orden y decentemente. Todo lo puedes hacer.
pero con orden. Entonces, toda manifestación, mis hermanos, que sea del Espíritu, puede ser bienvenida en una reunión, en el orden establecido. Esta mujer entonces tenía que entender que ni lo samaritano ni lo judío podían darle satisfacción, sino Cristo es la satisfacción completa en nuestros corazones. Cuando nosotros entendemos esto, mis hermanos, entonces cada día, cada momento más nos hacemos libres. Podemos entender muchas cosas que suceden a nuestro alrededor y tú mantenerte firme. Y ahora yo entiendo muchas cosas porque hay gente que se llaman cristianos y hacen cosas que no deberían de ser como cristianos, ¿no? Pero ellos dicen, no, está bien, es que la Biblia no hay problema con eso, sí nos da chance de hacerlo. Y cosas de la carne. Pero uno como cristiano verdadero, que sabe adorar a Dios en espíritu y en verdad, puede entender qué es correcto y qué es incorrecto. Cuando el Espíritu Santo nos guía a una verdadera adoración, Él nos enseña los errores en los cuales puede caer cada quien para librarnos de ellos. Esta mujer entonces tuvo ese encuentro con Jesús, su vida fue transformada completamente, ¿sí? Jerusalén, que era el lugar de los judíos, tenía la verdad, mas no el espíritu. Y Gerizim, que era de los samaritanos, tenía el espíritu, pero no la verdad. Tenía el espíritu, el deseo, el anhelo de hacer las cosas espirituales, pero ignorando la verdad de la palabra. Y Jesús reprobó estos dos estilos de adoración. En el versículo 24, miren lo que dice de Juan 4:24. ¿Qué dice? Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ya es la hora. Ya es la hora de los verdaderos adoradores. Entonces, los dos enemigos de una verdadera adoración, mis hermanos, era Jerusalén con su tradición y Gerizim con su entusiasta ignorancia de las Escrituras. Es importante la sinceridad, entusiasmo y fuerza, pero esas deben estar fundamentadas en la verdad de la palabra de Dios. La iglesia, como dije en la pasada sesión, debe de florecer en un lugar de verdadera adoración. Y es donde Dios manifiesta su poder. Si la adoración no genera, y termino con esto, si la adoración que tú estás ofreciendo no genera un corazón inquieto por Dios, ella misma está deficiente entonces. Lo voy a repetir. Si la adoración que tú ofreces no genera un corazón inquieto por Dios, ella misma está deficiente. Y hoy día tenemos iglesias adorando con mucho entusiasmo, pero sin conocimiento espiritual, ¿verdad? Yo fui en una ocasión a una iglesia donde fue mi primera experiencia del tercer tipo. Y yo los vi que llegó un momento de la adoración frenética, porque la adoración debe tener cuidado, que no se haga un ruido frenético que nos lleve a un éxtasis emocional, que luego la gente no puede salir porque somos llevados a eso, ¿sí o no? Si no tenemos cuidado. Entonces, y esta iglesia empezó a fluir en ese repetición. Por eso, ¿han escuchado la secta de los Hare Krishna? Son los pelones que traen una colita aquí atrás, que se visten de anaranjado, con túnicas, batas. Ellos hacen su repetición, sus mantras, y ellos tienen que repetir, ¿sí? A sus dioses, Hare, Hare, Krishna, Krishna, Krishna. Eso lo repiten. Ellos tienen días para repetir. Y cierto número diario. Entonces, eso los lleva se embotan mentalmente. Y ese es un lavado de coco que se les hace. ¿Me entienden? Entonces, cuando la iglesia cristiana puede caer en muchos errores así, debe tener cuidado en su adoración. Porque no es repetir hasta que salgas de sí. Entonces sí. Bueno, otros sí dicen, ahora sí vamos a recoger una ofrenda porque están fuera de sí. Y van a sacar todo. Y es cuando les dan baje. Y ya cuando salen de ahí del frenesí, ya ni supieron que les quitaron hasta la cartera.
y dieron las llaves del carro, dieron tarjetas de crédito con todo el NIP, y bueno, para que el pastor saque todo ahí de mi cuenta, porque estoy, hermanos, son los errores en los que cae la iglesia, ¿no? Y cuando yo estaba ahí en esa iglesia, pues me invitaron a dirigir la alabanza, y yo la dirigí, la alabanza y la adoración. Pues ya bajé, entonces, no, pero no, como que no les gustó, pues entonces subieron ellos, y no, hombre, se agarraron en un chunta, todo lo que da. Pero yo dije, ok, ¿qué es lo que ellos estaban queriendo? No, pues era un frenesí musical. Nada, era ruido, era levanta su mano, y el pastor gritaba y ni se le entendía lo que decía, pero era vociferar, era esto, y la gente ¿cómo estaba? Estaba metida en un frenesí. Al rato yo los vi, empecé a ver manifestaciones de ellos como perquitos, como gallinas, como perritos. La gente andaba arrodillada en la iglesia. ¿Cuántos supieron de ese movimiento? Pues sí sucede. ¿Verdad? Y así andaban por todo el auditorio, y luego después surgió otra manifestación, el vómito santo. Entonces, ¿será que nosotros estamos bien enseñados por nuestros pastores, no? Pero nomás es cuestión de que te des una ida a una iglesia, que te inviten o algo, y te vas a dar cuenta y dices, no inventes, o sea, claro, hay de todo, ¿no? Desde luego, muy buenos lugares, muy buenas iglesias, muy buena enseñanza, está bien, pero hay que tener cuidado. Entonces, cuando yo vi eso, dije, no inventes. Y el pastor que me invitó a mí me decía, ándale, no te resistas, me decía, tú también. O sea, y como qué le hago yo, como qué le haré, a ver, pues, ya ve toda la granja aquí. Entonces, pues ya no hay nada para mí. No, lógicamente no pensé eso, ¿verdad? Pero dije, no inventes. Entonces, cuando yo la verdad estuve de disgusto, claro, y yo al final que le dije, oye, es que eso no está bien. No, entonces me condenaron, lógicamente, ¿no? No, es que tú estás resistiéndote al Espíritu Santo. Entonces, o sea, ¿quieres que yo haga? Que me hinque y que el vómito, porque cuando tú vomitabas en la iglesia era porque aventabas espíritus inmundos. O sea, todo el mundo está endemoniado cada día, en cada reunión. Era una de exorcismos ahí, pero era más, ni era eso, eran emocionalismos, y la gente pues ya no le decía nada, ya nomás entraba a la iglesia y pum, para afuera. Son cosas terribles. Claro, o sea, porque tú dices, no, esto no puede ser de Dios, porque lo de Dios es santo, agradable, puro, honesto, ¿verdad? Entonces, la manifestación de una verdadera adoración, mis hermanos, debe llevarnos exactamente a un conocimiento espiritual de Dios, y no a un frenesí que nos saque de balance mental. No, eso no es, porque ni siquiera estamos trabajando con la mente, no, es con el corazón. Usted y yo debemos tener cuidado con eso. Hoy día entonces tenemos iglesias adorando con mucho entusiasmo, pero sin conocimiento espiritual, llevados por un frenesí de aquí para allá. Cuando aquel que avienta el saco, ¿verdad? Digo, no hay que irnos ya tan feamente, pero hay otros que avientan el saco y que la mitad del lugar se cae. ¿Qué es eso? Pues yo lo veo simplemente como un frenesí emocional de una iglesia, de un congreso. Mire, ya lo saben qué, ¿verdad? ¿Saben quién avienta sacos? Muchos avientan sacos, porque es la santidad. Algunos no conocen esto, pero miren, hermanos, yo se los digo, pero no tienen por qué. A ver, déjame ver, ¿quién avienta sacos en el internet? O sea, no, pero hay muchas cosas que debemos de tener cuidado. Manifestaciones en el tiempo de la adoración que no son de Dios, porque no glorifican a Dios. Sí. Y hay muchos que se hacen show. ¿Mandé? ¿De esos? Sí, porque él no puede pisar lo inmundo. Y se va hasta la plataforma, ¿verdad? No, mis hermanos, una verdadera adoración, mis hermanos, nos libra de tantos errores. Amén. Cierre sus ojos, por favor. Padre, quiero poner en tus manos a mis hermanos. Queremos ponernos delante de ti, Señor, y jamás tener miedo, que las cosas espirituales son importantes y que tenemos que adorarte, Señor, en el Espíritu también, sí, motivados por un verdadero deseo de
tener hambre de tu presencia. Ayúdanos a dar un balance a nuestra adoración. Tampoco que seamos ritualistas, serios, sin vida. Es importante la vida espiritual como la vida en el conocimiento de tu palabra, Señor. Que adoremos en el fervor de tu palabra, Dios. En el fervor de la verdadera adoración conforme a tu palabra, Dios. Te amamos, Señor. Y con toda libertad podemos abrir nuestros labios y decirte te amamos. Y Señor, y aquí estamos. Y si empezamos a sentir cosas bonitas en nuestro corazón, en nuestras emociones, está bien. Pero también tenemos que tener un tiempo de aprender a calmar todo esto, porque todo lo podemos hacer, pero en orden y decentemente. Gracias por mis hermanos y aprendemos, Señor, de tu palabra. Amén.